Bueno, vamos con un problema de dilatación volumétrica, no habíamos hecho ninguno. Nos dicen tenemos un recipiente de vidrio, pintado en gris, que se llena con 80 centímetros cúbicos de cierto líquido, es decir, 80 centímetros cúbicos va a ser el volumen de líquido que introducimos. Y además nos dice que lo llenamos. Si lo llenamos, esto quiere decir que el 80 centímetros cúbicos va a ser el volumen del recipiente inicial, pero también va a ser el volumen del líquido inicial. La temperatura inicial nos dicen que es 20 grados. Y lo que vamos a hacer es calentarlo, calentaremos el líquido y lo vamos a llevar a una temperatura final de 70 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Como vemos que nos dan la veta del líquido y la veta del vidrio, lo que van a hacer es dilatárselos. Por un lado se va a dilatar el vidrio, con lo cual el recipiente, el volumen recipiente final, ¿a qué va a ser igual? Al volumen del recipiente inicial más un incremento, vamos a llamarlo delta, de volumen del recipiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues que el recipiente, por efecto de la temperatura, se va a hacer más grande. Entonces, al hacerse más grande el recipiente, cabe más líquido. Por efecto de la temperatura, el recipiente se hace más grande. Entonces, lo que sí sabemos es que se va a cumplir que el volumen del recipiente final, ¿cuál va a ser? El que ya tenía, más el incremento del volumen que se haya producido por haber dilatado ese recipiente. Bien, ahora ¿qué más tenemos? El líquido, por su parte, el volumen del líquido final, ¿a qué va a ser igual? Al volumen del líquido inicial más el incremento del volumen del líquido. Lo mismo, teníamos un volumen inicial de líquido, 80 centímetros cúbicos, pero por efecto de la temperatura se va a producir un incremento de volumen del líquido. Bien, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues si el volumen del recipiente final y el volumen del líquido final coinciden, pues entonces se mantiene a nivel, ahí a ras el líquido, pero en cuanto el volumen del líquido final, que es lo que va a ocurrir en nuestro problema, sea mayor que el volumen del recipiente final, ¿qué ocurre? Que se desborda. Se desborda. ¿Y cuánto se desborda de líquido? Pues la diferencia entre este y este, que es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, para calcular el volumen del recipiente final y del líquido final, necesitamos calcular los incrementos de volumen del recipiente líquido. Entonces, el incremento, bueno, lo primero vamos a introducir ya la ecuación, la fórmula para la dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación volumétrica será 1 partido el volumen por el incremento de volumen partido el incremento de temperatura. Bien, nos han dado la beta para el líquido y para el vidrio. De esta ecuación sacamos que el incremento del volumen del recipiente, ¿a qué será igual? Pues será igual a beta del líquido por el volumen, perdón, estamos en el recipiente, no en el, con lo cual será la beta del vidrio por el volumen del recipiente inicial por el incremento de volumen, perdón, por incremento de temperatura. Estamos despejando aquí por incremento de temperatura. ¿Y esto a qué es igual? La beta del vidrio sabemos que es, vamos a ponerla por aquí, 2,7 por 10 a la menos 5. El volumen inicial es 80. Bueno, podríamos pasar por 10 a la menos 6 a metros cúbicos, pero bueno, vamos a dejarlo en centímetros cúbicos y el volumen, el incremento sea centímetros cúbicos. Y el incremento de temperatura sabemos que es 50. Fijémonos que este beta nos lo han dado en partido grados centígrados, con lo cual este grados centígrados aquí dividiendo se va a ir con el grado centígrado que tenemos aquí y nos va a quedar este 80 que es centímetros cúbicos. ¿Y esto qué es lo que da? Bueno, pues vamos a operarlo. Vamos a sacar la calculadora rápidamente y tendremos lo siguiente. Tenemos que operar ahí esas magnitudes y tendremos lo siguiente. Vamos allá con ello. Vamos a ver. Será 80 por 2,7 y por 50. Eso nos queda 10.800. Como va por 10 a la menos 5, pues será 0,108. Eso será 0,108. Lo ponemos por aquí 0,108 ¿qué? Centímetros cúbicos. Eso es lo que va a aumentar el volumen del recipiente. Ahora, de la misma manera, vamos a calcular cuánto aumenta el incremento del volumen del líquido. Será igual, de la misma manera, la beta del líquido por el volumen inicial del líquido y por el incremento de temperatura.
¿Esto a qué será igual? La beta del líquido nos han dicho que es 2,1 por 10 a la menos 4. Lo ponemos 2,1 por 10 a la menos 4 por 80, que es el volumen, aquí sería el líquido inicial, y por el incremento de temperatura. Los dos tienen el mismo incremento de temperatura. Entonces ahora vamos a operar esto y nos quedará, vamos allá, nos quedará 2,1 por 80 y por 50. Ahí bueno, por 10 a la menos 4, 0,84. Bueno, pues tenemos 0,84 centímetros cúbicos, importante. 0,84 centímetros cúbicos. Entonces, vemos que efectivamente el volumen que aumenta el líquido es mayor que el volumen que aumenta el recipiente. Con lo cual, efectivamente, se va a desbordar. ¿Y cuánto se desborda? Pues la diferencia. El volumen desbordado será igual a incremento del volumen del líquido menos incremento del volumen del recipiente. Y esto será igual a 0,84 menos 0,108. Bueno, pues si operamos esto, hemos terminado. Vamos a poner 0,84 menos 108, y esto da 0,732. 0,732 centímetros cúbicos. Este es el volumen de líquido que se estaría derramando. Y habríamos terminado ya el problema. Por lo tanto, este tipo de problemas siempre, esta ecuación, esta fórmula es fundamental. Coeficiente de dilatación es la inversa del volumen inicial que tenemos por el incremento de volumen partido el incremento de temperatura que haya experimentado.